En poco más de un siglo y medio, la economía del petróleo ha permitido cambios estructurales en todo el mundo, no solo por el avance en combustibles, que es justamente lo que vamos a tratar, sino también por la petroquímica. Es decir, si miramos hacia alrededor, vamos a encontrar derivados de petróleo al lado nuestro y que nos permiten hacer más fácil la vida. O sea, estamos hablando de un bien no solo generador principal de energía, sino también un insumo básico para muchas actividades. Esto lo quiero dejar presente, porque cuando nos metamos en la presentación, puede haber sentencias que resulten un poco, si me permiten, un poco complicadas. Es decir, hay un nuevo paradigma energético, el mundo hoy supera ya a los 7.000 millones de habitantes, va rumbo a los 8.000, es otra realidad y tenemos que tener en cuenta otros aspectos que hace 5 décadas atrás no eran tan relevantes. Entonces, esto sería mi introducción para comenzar a compartir con ustedes la presentación. Si alguno de ustedes necesita hacer una consulta en el intermedio, yo no tengo ningún problema, lo dejo en manos de los organizadores. No tengo inconveniente, reitero, en ser interrumpido. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos que son fundamentales para introducir a los biocombustibles en la matriz energética de un país. Hay muchos e importantes analistas que sostienen que en Argentina, en atención a que no tenemos una contribución importante sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, y más aún teniendo en cuenta nuestra situación económica, nuestra decadencia, si me permiten, que no es necesario introducir a los biocombustibles, que nuestro aporte no es relevante. Sin embargo, tenemos que considerar que en el mundo, en las últimas 5 décadas aproximadamente, se ha duplicado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así como se triplicó el consumo mundial de petróleo en la misma cantidad de años, se duplicó la emisión de gases de efecto invernadero global, no solo por el aporte del petróleo, sino por el aporte de la ganadería, por el aporte de los edificios, por una serie de actividades económicas que son emisoras netas de gases de efectos invernaderos. Y por otro lado, la cuestión de los efectos o colaterales negativos que generan sobre la salud el uso de combustibles minerales ya son más que evidentes. Tómense en cuenta que en 2012 la cascoteada, si me permiten la calificación, Organización Mundial de la Salud, informó que está ya muy bien sostenido desde el punto de vista científico que la exposición del hombre a las emisiones generadas por combustibles minerales se asocian directamente con un significativo aumento del riesgo de contraer ya no cáncer de manera vaga, sino cáncer de vejiga y de pulmón. Hace muy poco tiempo, investigadores de la Universidad de Harvard informaron que alrededor de 8 millones de habitantes en el mundo murieron en 2019 por efectos de la exposición a gases de combustibles fósiles o minerales. Entonces, algo tenemos que hacer. La cuestión del calentamiento global es justamente global, pero la cuestión de la salud es más intensa, está en nuestra zona, en nuestro país. Entonces no se puede hacer un análisis global respecto de que los biocombustibles, dejémoslo para después, que ahora no hacen falta. Todavía podemos convivir perfectamente con los combustibles minerales en las próximas 3, 4, 5 décadas. Hay una correlación muy fuerte al mismo tiempo entre la evolución del PBI y el consumo de energía. La elasticidad es mayor a 1, es decir, que por cada punto que aumenta el PBI en nuestro país aumenta más de un 1% el consumo de energía. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque desde el punto de vista ambiental y de la salud no es sostenible. Al mismo tiempo, si uno va hacia atrás y analiza medio siglo, nos vamos a dar cuenta que
el tema de la producción de petróleo en Argentina ha evolucionado muy por debajo de la producción mundial. En los últimos años hay una inflexión por el advenimiento y la intensidad en la producción en Vaca Muerta, pero hay una serie de interrogantes respecto de la viabilidad económica de la explotación de recursos no convencionales y del mismo modo de la sustentabilidad ambiental. Entonces son interrogantes que si uno los analiza también en función de lo que ha pasado con la explotación de recursos no convencionales, allá por el 2009 en Estados Unidos, y lo que ocurrió recientemente con la pandemia, esas quiebras masivas, representan una alerta muy importante para que Argentina no ponga todos sus esfuerzos de inversión en Vaca Muerta. Es decir, ¿es importante Vaca Muerta? Sí, sin duda. ¿Tiene potencial? Sí, pero el riesgo al que está expuesto es mucho mayor al de los yacimientos convencionales, y lo tenemos que tener muy en cuenta. La cuestión de la Patagonia, de las actividades económicas que son claves para esta importantísima región del país, hay que tratarla de manera específica, porque seguramente vamos a necesitar crear un fondo de reconversión de la actividad económica para el largo plazo, a medida que vaya cayendo la actividad hidrocarburífera, fundamentalmente la del petróleo antes de la del gas del natural. Y el otro tema vinculado que no puede dejar de analizarse es el de la capacidad de refinación de petróleo en Argentina. Más allá de recientes inversiones que ha hecho uno de los grandes jugadores de este parque refinador, el crecimiento de esa capacidad a lo largo del tiempo ha sido muy lento, mucho menos que lo que ocurre, las tasas son mucho más bajas de lo que ocurre en el mundo, y es otro factor a tener en cuenta, porque construir una nueva refinería de petróleo en Argentina requiere inversiones enormes para tener capacidades acordes a la productividad necesaria. Quizás hay que hacer una refinería nueva no menor a la capacidad que tiene Ensenada, la planta de YPF en Ensenada. Estamos hablando de inversiones de 6, 7 mil, 8 mil millones de dólares, que requieren una fluidez en el abastecimiento de petróleo crudo muy grande, y después tienen el problema de la comercialización de su producción en atención a que el mercado interno argentino es muy bajo, o muy pequeño, perdón. Otra crítica que se hace en los biocombustibles de manera indirecta es plantear que nuestra matriz energética es mucho más limpia que la del promedio mundial, porque prácticamente no usamos carbón, y en el mundo la participación del carbón está entre el 25 y el 30% según los años. Es decir, como siempre ha sostenido el doctor Daniel Montamat, se acabó la era del carbón, pero no se acabó el uso del carbón. Entonces, esto mismo puede pasar, es muy factible que pase con el petróleo, y hay que tenerlo en cuenta, pero sin embargo no puede ser esto un tema para que Argentina deje de cumplir sus compromisos. Recordemos que hay 4 leyes nacionales por las que Argentina se comprometió a hacer esfuerzos en materia ambiental, que están vinculadas, en primer lugar, al Protocolo de Kioto, luego convertido en Tratado Internacional en 2016, posteriormente al tema de los acuerdos ambientales como el de París. Hay principios mínimos vinculados al tema del cambio climático, y está también el tema de la ley de biocombustibles vinculado a todo esto. Es decir, hay leyes nacionales que están obligando a Argentina, más allá de que no es un gran emisor, a acompañar lo que hace el mundo. Y no podemos violarlos, esos compromisos que asumió el país, no solo en acuerdos internacionales, sino también en leyes nacionales. Con la pandemia, a partir del año pasado, hemos tenido un cambio de paradigma, sin lugar a dudas. Hay un aumento importante del desempleo, caída concomitante de los ingresos de las personas y nuevas prácticas de trabajo como el home office. Todo esto está afectando al transporte y a otras actividades, y hay que tenerlo en cuenta en cualquier planificación energética. Y uno de los problemas que enfrentamos en la Argentina es que trabajamos sobre el corto plazo o sobre la próxima elección. Entonces, ¿cuál es el plan energético que tiene la Argentina en este momento? Es un dilema, ¿no es cierto?
Bueno, el tema de la crisis sanitaria que estamos atravesando ha llevado sin duda a una caída muy grande de la demanda de combustibles y otros bienes energéticos. En el caso de los biocombustibles han soportado mayor caída porque el año pasado no solo que se redujo significativamente la demanda de naftas y de gasoil, en menor proporción en este caso, sino también que la autoridad de aplicación no hizo cumplir los mandatos que establece la ley 26.093, no actualizó el precio prácticamente a lo largo del año, porque recién en octubre, desde diciembre del año pasado, hizo un primer ajuste del 10% que fue más bien simbólico, que no permitió aumentar la producción, y eso dejó a los productores en una situación muy complicada. Si miramos la evolución de nuestro PBI y el rebote que se espera para este año, que ahora está muy en duda en cuanto a su intensidad, por la segunda ola de COVID, entonces la situación global que tenemos en la industria de biocombustibles y en la industria de energía en general es bastante complicada. O sea que nos está venciendo la ley 26.093 de biocombustibles, fue extendido por el decreto 322 hace pocos días atrás, hasta el 12 de julio, en un momento particularmente difícil. Parece que todos los astros se hubieran alineado porque al mismo tiempo hay un recalentamiento en los precios de las commodities agrícolas a nivel mundial que nos ponen en una situación menos competitiva frente a los combustibles derivados de petróleo, y eso está influyendo porque Argentina es muy cortoplacista. Es decir, se está analizando sustituir una ley de biocombustibles de 15 años con los datos de precios relativos de los últimos meses. Y eso realmente implica un problema muy grave. Ahora bien, si la Argentina logra, ojalá, y dentro de poco tiempo, algo que no parece, que no se podría pensar como que va a ocurrir en el corto y mediano plazo, restablecer un sendero de crecimiento económico, va a necesitar mucha energía, por lo que les comentaba antes, por el tema de la elasticidad importante que hay en el consumo de energía frente al crecimiento del PBI. Y esa energía, así como estamos hoy, fundamentalmente del lado de los combustibles, hay que importarla. Fijémonos lo que está pasando con la importación de gasoil para generación eléctrica. Ante la baja de las cuotas de las centrales hidroeléctricas, se está importando gasoil más que proporcionalmente a lo que ocurre en años normales. Y bueno, esa intensidad en el uso de combustibles minerales, también para la generación eléctrica, nos pone en una situación de debilidad muy importante, más aún porque hay que importar ese combustible. Hay otra cuestión que la incorporo aquí para tenerla en cuenta porque les habrá llamado varias veces el uso de alcohol sanitizante. Todos nosotros fuimos a comprar alcohol con gel, alcohol para desinfectar pisos, etc. Esto ha tenido un impacto en la industria productora de bioetanol y ha habido inversiones para poder atender rápidamente esa mayor demanda, porque históricamente ese segmento de mercado es muy pequeño. Ahora tiene otra proporción, pero si se cierra para las empresas productoras de biocombustibles el negocio de biocombustibles, como después vamos a ver, no lo va a sustituir por este segmento de demanda. Esto hay que tenerlo claro. Es un negocio de posición que ha sido positivo para la industria, pero realmente no permite que sea sustentable el negocio de los biocombustibles con esta alternativa. Como tampoco lo permiten los subproductos. Se habla mucho de potenciar los subproductos, pero los subproductos son esos. Son derivados de la producción principal y tienen un aporte positivo en general, pero no pueden sostener el negocio principal, porque hay muchos tratadistas que están hablando de que con los subproductos la industria de biocombustibles soluciona gran parte de sus problemas. Es una exageración y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ya lo he dicho, pero la verdad que la crisis que está sufriendo la industria de biocombustibles argentina es muy grande. En el último semestre, el segundo semestre de 2019, fue sometida a un congelamiento que deterioró muchísimo su economía. Posteriormente no se actualizó el precio
prácticamente hasta fin de año, porque reitero, en octubre fue un aumento simbólico que no sirvió para restituir la producción de las plantas paradas, y ahora los números no cierran, con lo cual, sin duda, tenemos a corto plazo una reestructuración empresarial, porque hay muchas empresas pymes, fundamentalmente productoras de biocombustibles, que no están en condiciones de continuar. Inclusive hay empresas grandes que están anunciando despidos, están las notas periodísticas de los últimos días. O sea, la situación particular, la coyuntura de la industria de biocombustibles en Argentina es muy difícil. Y vamos a estructurar entonces por qué biocombustibles, cuáles son sus fundamentos. Bueno, tenemos fundamentos ambientales y en materia de salud, y esto está vinculado a los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, que han sido reglamentadas por leyes como la de defensa de la competencia, la 27270. Es decir, no nos podemos quedar quietos, tenemos que cumplir con nuestra Carta Magna, no está para la biblioteca solamente. Entonces, ahí hay un sólido fundamento para introducir a los biocombustibles en el sector transporte, la cuestión ambiental y la cuestión en materia de salud. Por otro lado, tenemos una razón económica muy importante. Siempre se ha hablado respecto a que Argentina exporta commodities agrícolas con bajo nivel de procesamiento industrial. Bueno, los biocombustibles han permitido una alternativa de diversificación. Al mismo tiempo, sustituyen importaciones. Tomemos en cuenta que desde que comenzó el programa de biocombustible en 2010, se han sustituido importaciones por más de 9.000 millones de dólares, que son justamente los combustibles que cortaron al gasol y a la nafta, biodiesel y bioetanol respectivamente, y aquellos que sustituyeron parte de lo que se importa. Sumando todo, da cerca de 10.000 millones de dólares. Y según varios asesores que están del otro lado de la ribera, dicen que no, al país le conviene exportar aceite de soja y no transformarlo en biodiesel. Y lo mismo pasa con el bioetanol de maíz. Esta receta lamentablemente ha sido tomada por el oficialismo al momento de desarrollar la iniciativa legal expediente 1621 de diputados 2021 que se dio recientemente en reunión plenaria de las comisiones de Energía y Presupuesto de Hacienda, dictamen por la mayoría y que se pretende bajar al recinto para su primera aprobación y luego pasar al Senado muy pronto. Ahora bien, la pregunta es, si nosotros exportamos, primarizamos las exportaciones, esto mismo se puede trasladar a otras actividades industriales, es decir, podríamos exportar todo el maíz e importar toda la carne. Al exportar todo el maíz, el Estado recauda derechos de exportación, podríamos exportar todo el petróleo e importar todo el combustible, así el Estado recauda derechos de exportación, por lo tanto, atenta directamente contra el desarrollo industrial. No lo veo sinceramente viable, y reitero, lamentablemente el oficialismo lo tomó como una herramienta en contra de los biocombustibles para atacar particularmente al biodiesel y al bioetanol de maíz. Eso es para pensar, para tomar una posición. Bueno, el otro tema que es muy realmente sensible está vinculado al incremento de la actividad hidrocarburífera en los recursos, de recursos no convencionales como los yacimientos de vaca muerta. Mucho se habla de que el avance de los biocombustibles atenta contra la producción de vaca muerta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, en realidad tenemos que buscar lo que se llama la vaca muerta y la vaca viva, una convivencia armónica. No se puede anteponer expresiones poco trabajadas de este tipo que tratan de llevar a un conflicto. Es decir, hay lugar para todos. Evidentemente estamos en una etapa de desarrollo donde podemos aumentar sin lugar a dudas la intensificación en el uso de los biocombustibles sin afectar ninguna otras actividades, pero se está generando este tipo de dilemas en el país. Y después está el otro tema vinculado al cambio que se viene con la motorización eléctrica. Tenemos que tomar en cuenta que esta chicana que se está usando para decir que los biocombustibles ya
no son la mejor opción, que se viene el cambio estructural con la movilidad eléctrica, implica cambiar absolutamente todo el parque automotor. Tenemos que generar energía verde suficiente para abastecer este cambio de paradigma que viene asociado a la movilidad eléctrica, que implica también todas las redes de distribución. Las estaciones de servicio que hoy conocemos no sirven, hay que montar nuevas redes, inclusive se van a usar poco las estaciones de servicio fuera de las rutas, porque todos vamos a tratar con un vehículo eléctrico de enchufar el mismo a la noche en nuestro edificio. Entonces, hay que ponerse a pensar que las redes eléctricas que tenemos deben ser aumentadas en su capacidad a más del doble o el triple. Son enormes inversiones. Hoy el país no está en condiciones de llevarla adelante de manera masiva. Implica la generación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero y un reacomodamiento de todo el tema de las autopartistas, porque todas las empresas que abastecen a la industria automotriz argentina, las terminales, en la mayoría de los casos van a quedar fuera de mercado y eso implica una reestructuración muy grande en la demanda de empleos. Mientras tanto, los biocombustibles en la transición energética pueden solucionar este problema. Hay tecnología. Nissan es uno de los jugadores que está con el tema, avanzado también en Argentina, desde el 2013 ha trabajado el ingeniero Miguel Laborde, lo ha hecho, para poder producir hidrógeno y energía eléctrica consecuentemente arriba del vehículo, cargando en una estación de servicio, aprovechando todo lo que hoy tenemos en materia de abastecimiento de combustibles, toda la red de estaciones de servicio, cargando hidrógeno y agua, perdón, etanol y agua, para producir a partir de los mismos hidrógenos. O sea, es muy discutible que los biocombustibles tienen que ceder terreno hacia la movilidad eléctrica por todos los que les comenté recién. Bueno, de ahí se plantea entonces si necesitamos una nueva ley o no la necesitamos. Sin duda el régimen de biocombustible nacido en el año 2010, efectivamente, si bien la ley se sancionó en el 2006, el mandato de corte fue a partir de 2010, más allá de todos los incumplimientos que ha generado la autoridad de aplicación con el régimen, que trajeron problemas consecuentes a lo largo del tiempo, ha sido una buena ley, pero el paso del tiempo requiere una revisión, sin lugar a dudas. Esta ley vence el 12 de julio próximo, debido a que, como les comentaba al inicio, hace pocos días el decreto 322 la extendió por 60 días en su vigencia original para dar lugar a un debate legislativo con mayor distensión, cosa que no está ocurriendo. Después tenemos el problema de la arbitrariedad de la Secretaría de Energía a lo largo del tiempo ha sido motivo de una gran cantidad de juicios que derivaron en medidas cautelares, es decir, ha habido una enorme judicialización cuya causa es el incumplimiento de las reglas de juego, que llevó a muchos productores a tener que recurrir, sin ganas de hacerlo, a la justicia. Esto no hace bien al programa y debe terminar, pero debe terminar en la medida que la autoridad de aplicación cambie su metodología de trabajo. Hay muchas inversiones esperando reglas de juego claras a largo plazo, en un momento que Argentina requiere inversiones. No podemos seguir apostando a que la mayor cantidad de los nuevos empleos se generen en el sector público. Es insostenible. Por lo tanto, tenemos que apostar a una actividad privada fluida con reglas de juego claras. En este aspecto, los biocombustibles representan para Argentina una muy buena oportunidad. ¿Qué debería contener una ley? Bueno, previsibilidad, un horizonte razonable. Y en el caso de los biocombustibles, tenemos la alternativa de implementar los vehículos con motores flex fuel, como en Brasil, para usar distintos porcentajes de bioetanol en distintos cortes con la nafta que lo va haciendo el mismo usuario. Esto requiere un régimen con reglas de juego claras. Debemos aumentar el contenido de etanol de las naftas actual al 15%, no cabe ninguna duda, y establecer un sendero, que también sea acorde con los requerimientos de la industria automotriz,
trabajándolo de manera transparente. O sea, todas las partes tienen que poner arriba de la mesa lo mejor de sí para sacar un muy buen régimen y no defender sus intereses individuales. Pero Argentina necesita ir en el camino que inició Brasil con el plan RenovaBio hace muy poco tiempo, de intensificación del uso de biocombustibles, que son una herramienta fabulosa en la transición energética para el sector transporte. Y en el caso del biodiesel lo mismo, necesitamos subir el corte y no bajarlo al 15% y abrir un segmento de mercado a la libre competencia para poder lograr que este programa de biocombustibles sea universal. Hoy está restringido, hay varios jugadores de categoría internacional que no pueden operar en el mismo y hay que abrir un segmento para que en el mismo, un pequeño segmento de mercado, pueda haber una competencia. Las competencias siempre tienen que ser por categorías como en el automovilismo. No podemos abrir a una competencia libre porque los resultados los conocemos. Hay asimetrías muy grandes de escala y de solvencia económica entre los jugadores. Entonces, para abrir el mercado de la competencia hay que hacerlo con mucha inteligencia. Vamos a las consideraciones finales, lo acorto un poco, la presentación queda para todos ustedes, porque me quedan 4 o 5 minutos del tiempo comprometido. Entonces, los biocombustibles reducen la huella de carbono, son funcionales también porque eliminan una serie de componentes muy dañinos para la salud de las emisiones de combustibles minerales, no hay ninguna duda de ellos. Se generan falsos dilemas que están ya superados, como el de alimentos y energía, entre otros. Se ha planteado últimamente una discusión entre las provincias productoras estructurales de hidrocarburos y las bioenergéticas. Las de hidrocarburos sostienen que la irrupción de los biocombustibles les llevan a percibir menos regalías, lo cual no es cierto, porque hasta ahora, si los biocombustibles no hubieran estado, todo se hubiera importado, esa cantidad equivalente. Y en el futuro, si tocaran parte de la producción local, la única excepción fue el año pasado, pero en años normales ello no ocurre. Si ello ocurriera hacia adelante, las regalías petroleras se cobran porque el petróleo que no se consume internamente se exporta. La caída del PBI de los ingresos de los argentinos, sin duda, como decía al principio, genera un nuevo escenario que hay que tener en cuenta. Hay que tener esa obligación, no podemos seguir improvisando, necesitamos un plan energético de mediano y largo plazo y en ese plan introducir todos los combustibles alternativos. Tenemos que considerar también que básicamente, si no hacemos algo para mejorar nuestra calidad del aire, tarde o temprano, en la medida que retomemos una senda de crecimiento, vamos a quedar muy comprometidos frente al cumplimiento de los compromisos que asumimos con el mundo. El 2030, que es la fecha de esos compromisos, está muy cerca. Y ahora, por último, voy a hablar de la iniciativa legislativa del oficialismo, que a mi entender es muy negativa. Se ha dado dictamen, recuerdo, hace pocos días atrás, en Comisión Plenaria de Energía y Presupuesto y Hacienda. Y bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa? Bueno, de sustituir la ley 26.093, está firmada por 15 legisladores, diputados del 14 del Frente de Todos y uno del PRO de Tucumán. ¿Por qué digo que es mala? Porque propone bajar las mezclas actuales. Recordemos que estamos en un nivel teórico de 12% en el caso de etanol mezclados con naftas y 10% en el caso del biodiesel mezclado con gasoil. En este último caso no se cumple el corte, está en el 4% real, porque justamente el Estado no sostiene las reglas de juego y por lo tanto es imposible que los productores sigan sumando todos los meses quebrantos que los llevan al borde de la bancarrota. Por lo tanto, se ha reducido la actividad, hay menor oferta, pero la generó el incumplimiento de las reglas de juego del Estado. Sí es cierto que en el último año ha habido un aumento muy fuerte de las commodities agrícolas, pero es un tema que no puede durar más de un año. No es un cambio estructural lo que hay, es un reacomodamiento del lado de China,
una presión sobre la demanda de aceites vegetales por cambios en refinerías de petróleo obsoleta que se han convertido a la producción de green diesel, que usa justamente aceite de soja, y en el caso del maíz también una presión del lado del sudeste asiático que ha afectado los stocks. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Reitero, no se puede legislar sobre los precios de corto plazo, hay que mirar una serie. Y en este sentido, y no está en esta presentación, quiero ser muy fuerte sobre un tema. Se está usando como una muletilla por parte del oficialismo el tema de que los biocombustibles encarecen el precio en surtidor. Eso hoy es cierto con este nivel de precios relativos que es temporario, pero a lo largo de 10 años la nafta subió un 38,5% más que las subas del bioetanol, y en el caso del gasoil subió un 6,7% más que el biodiesel. O sea que los biocombustibles no son los culpables de la suba de precios en surtidor. No se está mirando tampoco la incidencia del precio en surtidor sobre el índice de precios al consumidor. Saben que no incide más de un 7% en la canasta de consumo. Por lo tanto, la única conclusión es que el Estado, el gobierno nacional, le tiene miedo a las tapas de los diarios cuando se informa a la opinión pública que sube el precio de los combustibles y que la culpa es de los biocombustibles. Ese es un tema muy importante porque la base de la confrontación que hay es justamente el precio en surtidor, es la base principal. Se está proponiendo reducir el contenido de biodiesel en el gasoil al 5% y se le da una facultad discrecional a la Secretaría de Energía para bajar el contenido de bioetanol de maíz en un 3%. Recordemos que del 12% de corte, 6% van para la industria de azucarera y 6% para el bioetanol de maíz. Pero el segmento de bioetanol de maíz está sujeto en el futuro a una decisión unilateral de la Secretaría de Energía por la cual se puede bajar hasta un 3%, o sea, la mitad de su participación, poniendo en riesgo de cierre a varias empresas. Se está perjudicando a los exportadores, hay un tratamiento discrecional en contra de los exportadores de maíz, en el caso de bioetanol de maíz, y en el caso de biodiesel en contra de quienes lo exporten. Se está atentando contra las inversiones. Hay un tema del que poco se habla. Se está cerrando el negocio de biocombustibles a los productores que ya están. Es prácticamente lo mismo que establecer un tratamiento masivo y sin licitación para un régimen de proveedores del Estado, haciendo una comparación de lo que está ocurriendo. Es decir, si un nuevo productor quiere entrar, va a tener que esperar a que los que están ocupen toda su capacidad instalada. Y, por ejemplo, si quisiera entrar a producir un productor de Mendoza, bioetanol de mosto, no podría hacerlo. Y eso, en mi opinión, es totalmente injusto y roza lo ilegal, o lo inconstitucional, es más fuerte. El nivel de arbitrariedades al que puede estar sometido el régimen de biocombustibles es gravísimo. La Secretaría de Energía prácticamente puede hacer cualquier cosa. Y hay una norma que se establece en el artículo 3, inciso G de esta iniciativa, reitero, expediente 1621 del 2021 en diputados, que le da atribuciones amplias a la Secretaría de Energía para manejar el abastecimiento de materias primas e insumos vinculados a los biocombustibles. Esto, lisa y llanamente, puede llevar a una intervención en los mercados de oleaginosas y de cereales y de sus derivados agroindustriales. Es gravísimo. Sabemos que lo que por ahí el gobierno no puede lograr en forma directa, lo intenta lograr a través de chicanas. Y la del del artículo 3, inciso G de iniciativa que nos trata puede ser una de ellas. Hay que estar muy atentos. No se incorporan nuevos biocombustibles, no se intensifica el uso, y realmente, para terminar, estamos viendo que esta iniciativa va en contra de lo que necesitamos. Sin duda, va a llevar a una situación en el mercado de biocombustibles peor que la que hoy tenemos. No es un proyecto superador, no es un proyecto integral. Se dice que es integral porque mira el bolsillo de la gente,
y les comento que una suba promedio en el precio de los biocombustibles del 100%, o sea, si se duplica el precio de los biocombustibles, tiene un efecto en el índice de precios al consumidor de no más del 0,8%. Entonces, el argumento económico que está usando el gobierno para violar con la reducción de las mezclas el principio de progresividad que está inserto en el Acuerdo de París, ratificado por Ley 27270, y también en la Ley Nacional Ambiental 25675, no tiene sostén jurídico. Si lo que busca el gobierno, como expresa también, es terminar con la judicialización, lo más probable es que si el texto de esta iniciativa se aprueba tal cual está hoy, haya una nueva ola de judicialización mucho más potente que la anterior. Esperemos que quede todavía una lucecita para que la reflexión ingrese al análisis del oficialismo y se pueda cambiar esta iniciativa. Bueno, es todo y ahora a disposición para las preguntas que me puedan hacer. Gracias, Claudio. Hay una mano levantada de Daniel Camerano, que la levantó hace rato, no sé si está todavía pendiente la pregunta. Está una cámara apagada, Daniel, no sé si está ahí. Si no, mientras tanto, si hay alguien más que tenga preguntas, puede o escribirlas por el chat o levantar la mano directamente y abrimos el micrófono. Sí, ¿puede ser? Sí, Alberto. Sí. Yo quería preguntarle si usted nos puede mostrar, si es que lo tiene, cuál es la matriz energética que tenemos hoy y a su criterio, teniendo en cuenta todos los factores positivos desde el punto de vista económico, social, medioambiental, tendría que ser en el mediano plazo. Y teniendo en cuenta eso, ¿cuáles serían los beneficios desde el punto de vista no solamente del consumidor, sino del productor, y para el país desde el punto de vista de la eliminación de importaciones y el impulso de las exportaciones? Mire, la matriz energética no la tengo a mano para compartirla ahora. Los datos se preparan anualmente en la Secretaría de Energía y están publicados. Me comprometo a pasarle el link después a través de Hugo, a usted, a quien lo guste tomar. Nuestra matriz energética, como sabemos, tiene una participación muy grande del gas natural. En segundo lugar, el petróleo, prácticamente nada de carbón, y puede estar en torno, después es muy importante la participación de la energía hidráulica, y las bioenergías están creciendo. La nuclear tiene una participación de alrededor del 5%, la hidráulica debe estar en el 6%, en el 7%, y la bioenergía de a poquito van creciendo, lo mismo que el resto de renovables como eólica, solar, que están muy vinculados a los planes que implementa el gobierno. Nosotros tenemos que sostener, sin duda, la producción de gas. Es muy importante porque toda nuestra industria está basada en su fluido abastecimiento, con lo cual no veo problema con el desarrollo del gas. Creo que tenemos que ser menos intensivos del petróleo, porque el petróleo justamente a través del sector transporte nos vincula a los problemas del ambiente y la salud más que otros. Es decir, los combustibles minerales no solo son emisores de gases de efecto invernadero, sino también material particulado que es muy dañino a la salud, entre otras externalidades. Por lo tanto, hay que reducir en Argentina el consumo de combustibles derivados de petróleo. Tomemos en cuenta además que la refinación de petróleo, a diferencia de lo que ocurre con la producción, está muy concentrada. Hay 3 jugadores que representan más del 90% del total, de los cuales uno de ellos es casi el 60%, y me refiero a YPF. Entonces, no solo hay que reducir la participación de los derivados de petróleo en el sector transporte para hacerlos más sostenibles, que estén más en línea con los compromisos asumidos por Argentina, eso va a tener impactos muy positivos en la salud y en el ambiente, sino también
abrir el mercado. Recordemos que hace más de 30 años, cuando se comenzó a desarrollar el GNC, fue muy castigado, es decir, se intentó parar ese desarrollo y el GNC fue en la práctica una industria que permitió abrir con su participación sobre el mercado de naftas bastante ese segmento. Entonces, hay cuestiones ambientales, de salud, en materia de mercado, de competencia que hacen recomendable esto que yo digo. Inclusive hay un estudio que se llevó adelante en épocas del gobierno anterior por la concentración, defensa de la competencia, básicamente, en el mercado de combustibles líquidos argentino y que fue cajoneado durante el gobierno anterior. Es decir, los lobbies que se están jugando son muy fuertes y hay que tenerlos en cuenta, condicionan. En tal caso, los jugadores que hoy tienen un 90% más del mercado, pretenden producir sus propios biocombustibles en forma directa o a través de acuerdos de exclusividad con alguno de los jugadores. No es que los biocombustibles sean malos, el problema es que no los producen los refinadores de petróleo actuales. Cualquier otra, digamos, y para seguir con el tema, yo estoy a disposición y lo hacemos en privado. Bien, no sé si Daniel Camerano sigue con la mano levantada, no sé si sigue con intenciones de hacer su pregunta, si no, de todas formas, cualquiera que quiera hacer las preguntas, que levante la mano. Sí. Juan Venancio. A ver. Juan. Francisco, ¿me escuchas? Perdón. Pablo Sí. Santillán te habla de Tucumán. Bien, Pablo. No te vemos, pero te escuchamos. Bien, quería hacerle una pregunta a Claudio. En primer lugar, agradecer, no sé si me permitís en este momento o tenés otro pedido antes que el mío. Hola, hola, ¿me escuchan? A ver, ahora. Perdón, justo está Daniel Camerano, pobre que tiene la mano levantada hace como media hora. No hay problema, adelante, adelante. Un segundito. Sí, buenas tardes. Quiero pedir disculpas porque estoy manejando y entonces está muteado y no me di cuenta antes. Les pido disculpas. Por un lado, realmente creo que homenajear al presidente Frondizi y agradecer a la fundación que lleva su nombre y su presidente, porque son iniciativas realmente muy importantes. Y pienso que, mejor dicho, no tengo duda de qué lado estaría en este momento el presidente Frondizi en un tema tan importante para la nación. La pregunta es muy concreta. Claudio, vos mencionaste digamos, la energía que proviene de la energía fósil, petróleo, carbón, la bioenergía, y también mencionaste el tema de los edificios, pero en definitiva en el mundo, en términos generales, ¿cuál es? Y el ganado, a eso iba. ¿Cuál es el porcentaje de la energía fósil y de la energía de ganado y otras, por favor, en términos generales, sin entrar en particularidades? Bueno, si uno pone la mayor cantidad de sectores, alrededor de una tercera parte de manera indirecta o indirecta está muy vinculado al sector transporte. Tomemos en cuenta también que el petróleo es una fuente a través de los combustibles muy importante en la generación de energía térmica. Es decir, el aporte que pueden generar la actividad ganadera es importante. Todas las actividades humanas generan. Podemos buscar algún gráfico y se lo hago llegar para ser más preciso, Daniel, como en el otro caso también me comprometí a mandar la composición de la matriz energética argentina. Hay información sólida respecto del aporte, inclusive el que hacemos nosotros, porque en los edificios muchas veces no se habla, pero nuestro consumo vinculado a la vida es muy grande. Estamos generando constantemente gases de efecto invernadero por el uso de energía. Pero algunos son inevitables, pero concretamente, ¿qué porcentaje de emisiones de efecto invernadero producen la energía fósil y la ganadería? Esos dos porcentajes, nada más.
Mire, estamos por arriba del 50%. Para ser preciso, yo voy a compartir un gráfico donde está la respuesta. Pero nosotros no, me refiero a nivel mundial, porque me parece que China y Estados Unidos en energías fósiles son mucho más perjudiciales para el efecto invernadero y la salud del planeta que los problemas de la ganadería, que con praderas se pueden mitigar. Mire, en China y en Estados Unidos el uso del carbón es muy fuerte y el carbón representa, según los momentos, como dije, entre 25 y 30% de la energía que el mundo consume. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, consumimos gas, que es menos nocivo, y también tiene una influencia sobre los gases de efecto invernadero. El gas, en general, realmente es mucho más viable desde el punto de vista de su sustentabilidad ambiental, pero no deja de emitir, no es que no emita gases de efecto invernadero. Por lo tanto, si la participación del gas en la matriz energética mundial es de un 24%, el aporte que está haciendo es cercano a una cuarta parte del total de emisiones. Entonces, depende como usted, qué conceptos incluye dentro del análisis global. Por eso es bueno ver esos gráficos. Está bien. Perfecto, muchas gracias. No, Daniel, yo le quiero contestar con precisión, por eso no voy a dejar de enviarle esos gráficos. No, y si soy franco, estoy vinculado a la cadena de ganados y carnes y a priori, digamos, usted conoce el tema mucho más que yo, pero me parece que nuestro país es injustamente discriminado a nivel internacional y que hay maneras de mitigar las emisiones provenientes de la ganadería con praderas y pasturas. Pero bueno, está bien, espero su información. Muchas gracias. Sin lugar a duda, Daniel, que una producción eficiente en el sector ganadero es muy valorable, muy valorable. Claro, hay distintas formas de producir y esas distintas formas generan emisiones de metano distintas. Recordemos que el metano tiene un peso equivalente a 21, una tonelada de metano es equivalente en efecto invernadero a 21 toneladas de dióxido de carbono. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias, es muy buena la exposición. A usted. Tenemos varias manos levantadas, así yo voy ordenando un poco. Estaba Juan Benassi, la había levantado primero, después está, creo que era Pablo de Tucumán, Julián Echazarre, y nos llegaron después algunas preguntas por escrito, una de Guillermo Ariza y una de Carlos Prado. Pero bueno, Juan Benassi, no sé si querés empezar vos. Sí, yo quería preguntarte lo siguiente respecto a cuánto las provincias que están vinculadas con la producción de biocombustibles apoyan legislativamente lo que vos estás sosteniendo, el sector está reclamando en términos de formalizar la ley. Porque parecería ser que la política energética no sigue demasiado variables racionales, sino que está vinculada más a movimientos de tipo logístico, y parecería ser, incluso por lo que vos en algún momento dijiste, que las provincias petroleras tienen la capacidad de imponer criterios a la hora de defender las regalías. Y en el caso de las provincias productoras de biocombustibles o de insumos para la producción de biocombustibles, deberían tener el mismo énfasis, digamos, en la defensa de una producción regional que es equivalente a lo que es la producción petrolera en las provincias que lo producen. Mira, Juan, has tocado un tema muy sensible. Recordemos que las provincias petroleras están organizadas, tienen su ONG, digamos, la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPI, que tiene muchos años. Las provincias bioenergéticas a partir de 2018 comenzaron a trabajar de manera conjunta. Se había empezado a organizar la Liga Bioenergética de Provincias. En ese ámbito se armó una propuesta legislativa
pero debemos reconocer que el oficialismo tiene mucha facilidad para quebrar voluntades. Trabaja mucho el tema, y esta iniciativa que hoy tenemos ha quebrado voluntades no solo entre distintas empresas, entidades empresariales, sino también entre las provincias. Es decir, si uno ve que al momento de aprobar este expediente 1621 de diputados, hay 4 legisladores de Cambiemos que están radicados en el NOA, que acompañaron la iniciativa, nos damos cuenta del nivel de quiebre de opinión que ha habido dentro de... A mí no me cabe ninguna duda que el oficialismo está tratando de disciplinar, si lo ponemos entre comillas, a Córdoba fundamentalmente, si bien también le afecta muchísimo a Santa Fe, donde se radica alrededor del 80% de la capacidad de producción de biodiesel. Están atacando a Córdoba porque es la principal productora de bioetanol de maíz, es una actividad muy importante para la provincia, y realmente el futuro de esa actividad queda muy condicionado frente a esta iniciativa. Entonces se está usando políticamente a los biocombustibles para cambiar ciertas alianzas, es decir, a muchos petroleros les incomodó la formación de la Liga Bioenergética, y bueno, sí, hay lobbies cruzados, evidentemente eso está ocurriendo, hay conflictos de intereses, por eso una ley, un proyecto de ley que a fin de octubre del año pasado tuvo primera o media sanción, como se dice, unánime en el Senado, de todos los legisladores, de todas las fuerzas, quedó cajoneado 6 meses en diputados. ¿Eso cómo se logra? Y bueno, a través de una fuerza increíble del otro lado, si no, no se hubiera parado en diputados. Entonces, es una ley, la de biocombustibles, realmente muy interesante desde el punto de vista cómo juegan los lobbies cruzados en Argentina. No sé si ayudé a responder tus inquietudes, Juan. Sí, sí. Perdón un segundo. Sí. Que creo que también eso se extrapola a otras producciones, tipo, por ejemplo, la carne, tipo la leche, tipo incluso la producción granaria, donde hay una cesión de la riqueza del sector hacia un presupuesto nacional, y no sé si eso es defendido, digamos, acorde por las provincias productoras, es decir, sí. Todas las provincias que producen estos recursos y que son de alguna manera recursos que sustentan en gran parte el presupuesto nacional, que es todo, digamos, la renta del campo por alguno o por otro de los productos que se producen, y que pareciera ser de que las provincias productoras no lo defienden como lo debieran. Vos acabas de decir que la provincia de Santa Fe tiene el 80% de la capacidad instalada de producción de biodiesel. Lo mismo se podría decir de frigoríficos o algo parecido, por ejemplo, y algo parecido se podría decir de la producción granaria. Y sin embargo, pasan todas estas medidas y cuando tienen que subir el precio de la nafta, no tienen ningún problema en subir el precio de la nafta, porque el precio de la nafta lo favorece a otras provincias que no son estas. Mira, Juan, en las diapositivas yo tuve que avanzar rápido porque si no me iba con los tiempos. Hay una de ellas donde indica que mientras las provincias estructuralmente productoras de hidrocarburos reciben regalías, las provincias bioenergéticas soportan derechos de exportación y en muchos casos al borde de ser realmente inconstitucionales por su nivel, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Y después hay muchas otras, pero evidentemente
todavía no se ha internalizado en las provincias bioenergéticas la importancia de la unión hacia la fuerza, ¿no? Y por ahí pasa el problema. Hay muchas visiones, inclusive se notan al momento de firmar algunos documentos para llevar a la opinión pública. Es decir, hay actores que no siempre acompañan, porque privilegian sus intereses particulares. Entonces, la visión de los intereses comunes ha primado en muchas cadenas, pero no en todas. Y en cambio, del otro lado, las actividades son de menor cantidad, de mucha importancia, del lado de los hidrocarburos, y se muestran siempre unidos. Evidentemente están logrando extender con mucha fuerza la vida útil de sus activos, y eso se hace a partir de un lobby muy fuerte. Realmente el advenimiento de YPF, adentro de YPF ocurren muchas cosas. No es yacimientos petrolíferos fiscales, justamente, es una YPF que tiene una participación cercana al 50% de capital privado. No es la compañía nacional que todos pensamos, es otra YPF. Bien, gracias. Gracias a vos. Pablo de Tucumán, no sé si estás ahí. Pablo Santillán. Sí, Francisco, gracias. ¿Me escuchas bien ahí? Yo te escucho, Pablo. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a la Fundación Frondizi a través de su presidente, el doctor Hugo Garazay, que me invitó. Y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a Claudio Molina, a quien conocí hace unos poco más de 10 años cuando estábamos haciendo un proyecto de biocombustibles en el norte. Y ahora, Claudio, lo que quiero hacerte es un aporte y luego te quiero hacer una pregunta, en el sentido de que lo que voy mirando del proyecto de ley, de la nueva ley, del proyecto de nueva ley de los biocombustibles, no habla de algo específico que es el reemplazo del GNC, en este caso, por el bioetanol, ya sea de caña o a partir de maíz. Y esto lo digo ¿por qué? Porque Argentina, si no estoy desactualizado con los datos, consume alrededor del orden de los 20 millones de metros cúbicos de GNC por día, frente a un consumo global de industrias, generación eléctrica, térmica y consumo residencial del orden de los 120 a 130 millones de metros cúbicos de gas por día, de los cuales de piso 20 millones se importan a través del gasoducto de Bolivia y otros 8/10 millones en el barco regasificador, que nos cuesta no menos de 3 a 4 veces lo que pagamos del metro cúbico de gas que ingresa a través de los gasoductos tradicionales. En ese sentido, plantear específicamente el tema del reemplazo, en primera instancia, de un combustible fósil como es el GNC por el bioetanol, sabiendo de que la tecnología ya existe y ha sido realmente exitosa en Brasil, que es la tecnología Flex, que solamente lo que hay que hacer es incorporarla. Claro está que es necesario la articulación del Estado en el sentido de que tendría que ser la fuente de financiamiento original para la reconversión de la infraestructura de GNC que actualmente existe, puntualmente las estaciones de servicio, reconvertirlas a estaciones de bioetanol. Entonces, la pregunta es si no crees que es conveniente en este momento donde se está conformando el borrador de esta nueva ley, hacer una presentación en ese sentido para darle un poco más de fuerza, que es el sentido de la sustitución de importados. Básicamente el gas que ingresa que viene desde Bolivia o el gas del barco regasificador por esta producción de bioetanol. ¿No crees oportuno hacerlo de esa manera o incorporar en la ley un párrafo que le dé fuerza a ese sustituto? Ya, Pablo, en primer lugar te agradezco mucho por plantear esta cuestión, que no es menor.
quiero recordarte que la presentación hice referencia a la necesidad de la homologación de vehículos con motores flex fuel para poder incorporar un programa de intensificación del uso del bioetanol a porcentajes por arriba del 15, el 16%, donde ya es conveniente. Con lo cual, para mí es fundamental la introducción masiva de los flex en Argentina, como lo tiene Brasil, y lo he mencionado. Respecto del GNC, es un combustible muchísimo más sustentable que la nafta, o el gas vehicular inclusive, porque también está el GNL vehicular que reemplaza al gasoil, pero requiere motores dedicados, de tipo ciclo-octo. Creo que nosotros tenemos que ir primero y fundamentalmente hasta donde podamos con la sustitución de nafta, y tenemos que convivir con el GNC, que es una industria que le ha traído muchos beneficios a Argentina. Sin lugar a dudas, el GNC emite gases de efecto invernadero, pero es muchísimo más sano para el ambiente y la salud de los argentinos que las naftas. Entonces, la sustitución, en primer lugar, a corto y mediano y largo plazo debe comenzar por la nafta, y hay mucho para sustituir. Y después, en el largo plazo, decía Keynes, vamos a estar todos muertos. Así que mi respuesta sería: concentrémonos, Pablo, en el tema que nos compete y sobre el que estamos trabajando, que es nafta. Y hay mucho para sustituir en nafta, tenemos mucho. Es decir, lograr sustituir no sé, el 25% o 27% de la nafta es una cantidad de etanol que requiere grandes inversiones y que mueve realmente la aguja. Entonces, me paro en ese escenario. Te agradezco nuevamente. Gracias a vos por la respuesta, Claudio. A vos. La mano levantada, Julián, te damos la palabra. Buenas noches, muchas gracias, muy amable, Francisco. Bueno, simplemente para agradecer a la Fundación, a sus autoridades y particularmente al doctor Carasay por la feliz idea de convocarlo a Claudio Molina, y agradecerle y felicitarlo a Claudio por su generosa presentación, bien fundada, dotada de información valiosa, y por su generoso ofrecimiento también a acompañar, a abonarla más, con mayor información aún para responder algunas preguntas que se le han hecho. Y respecto a lo cual solamente quiero pedirle encarecidamente que si me puede sacar de mi duda que tengo en cuanto a que en los gráficos y las cifras que fundan esos gráficos, donde muestran a la ganadería como importante generadora de gases de efecto invernadero, son consecuencia de análisis solamente o estimaciones de la emisión del ganado vacuno, y no consideran el balance de la emisión. Concretamente, si nosotros comparamos las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la combustión de los motores ciclo Otto o los diésel, por un carbono extraído de la naturaleza fósil, que lleva miles o millones de años sometido a distintas presiones y condiciones para ahora extraerlo y lanzarlo a la atmósfera, es muy distinto que el carbón, los gases de efecto invernadero que emite una vaca con sus estómagos, cuando después de digerir pasturas que de no haber sido ingeridas por la vaca hubiesen emitido igualmente una cifra distinta, pero también importante, de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hacemos una comparación y un ranking, me parece que es una cuestión que debiéramos considerarla. Disculpen mi ignorancia y mi poca precisión, pero realmente es una cosa que me parece considerable plantear a Claudio, que está tan ilustrado en esta materia. Muchas gracias. Bueno, Julián, yo te agradezco por todo tu respaldo.
a lo largo del tiempo. Son muchos los años también que nos conocemos. Realmente siempre es muy productivo tener este tipo de intercambios en la Fundación y contigo en forma particular. Es un tema que hay que profundizar, no cabe ninguna duda, porque está medio verde, digamos, y ha habido cambios en los modelos productivos que tienen impactos, como bien planteás, y que no siempre son bien cuantificados. Recuerdo un tema que siempre se planteó y quedó en el tiempo, quedó con tecnología de hace 30 años, que es que el bioetanol de maíz consume más energía para ser producido que la energía que libera. Hay un profesor muy conocido en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, Pimentel, que se hizo famoso por divulgar este documento, y con el paso del tiempo eso fue revertido totalmente, pero los números que se ponen a la opinión pública normalmente se basan en esos datos viejos. Seguramente estas estimaciones deben ser objeto de actualización, y más aún cuando hay muchos sectores que se ven comprometidos por el aumento de determinadas producciones y que favorecen la divulgación de números que no siempre son los correctos. No tengo una respuesta específica para poder estimar cuánto podría ser el cambio ante una justipreciación correcta de esos números, pero puede ser la punta para empezar a trabajarlo, Julián. Bien, había enviado por chat una pregunta a Carlos Prado, no sé si la querés hacer en voz alta, si no la puedo leer. No sé si estás, Carlos. Sí, está. Sí, buenas noches a todos, y Claudio Molina, muchísimas gracias por lo que he aprendido con tu exposición, y también especialmente muchas gracias a la gente de la Fundación y a Hugo Carasay, porque realmente es importante escuchar a los que saben en materias tan importantes justamente como el tema de la sustitución de los hidrocarburos. Mi pregunta puede parecer un tanto basada en un desconocimiento del fondo de la cuestión, pero veo que genera, digamos, cierta consecuencia no deseada seguramente, el hecho de que el biocombustible parte de granos, y que cualquier variación en el precio de los granos termina impactando en el precio del combustible y el consecuente, perjuicio para el consumidor a raíz de esas variaciones. En concreto, mi pregunta es si existe alguna forma o si en algún país del mundo se ha logrado desconectar el precio de los biocombustibles del precio de los granos. Bueno, Carlos, en primer lugar, te agradezco por tus palabras, y es muy oportuna la pregunta, porque ese, justamente como lo comentaba al final de la exposición, es el punto que está usando con mayor frecuencia el oficialismo para achicar la participación de los biocombustibles en la matriz energética secundaria, ¿no? Porque estamos hablando de un combustible de uso directo. Los granos son commodities y su precio, al ser transables, se fijan en los mercados de referencia mundiales. Argentina, en el caso de la soja, que es una leguminosa, que tiene entre 18 y 19,5% de aceite. En el caso del maíz, útil, que es un cereal, utiliza de referencia el mercado de Chicago, que es un mercado muy líquido. Entonces, los precios locales no se logran desacoplar de los precios internacionales, como ocurre con el caso del petróleo crudo, que utiliza al precio del petróleo Brent como referencia, y en el mercado local los refinadores no integrados compran su crudo a ese valor Brent menos gastos de transacción
menos derecho de exportación del 8%, pero se liquida el Bren al cambio del día de la operación y siempre está vinculado. Ocurre que cuando hay algún shock en los mercados, el gobierno interviene subiendo las retenciones, como hace ahora con algunos productos de la agroindustria, como quiere hacer, porque recordemos que no tiene atribución para ir más allá de un límite que le fijó el Congreso. Es atribución del Congreso fijar los niveles de derecho de exportación. Siempre nos olvidamos de este detalle. Y bueno, en ese caso se fija políticamente el precio. Recordemos que cuando el precio del petróleo llegó a tener muy circunstancialmente un valor negativo debido a imperfecciones que se generaron durante la pandemia, acá en Argentina se inventó el barril criollo para sostener el ingreso de las provincias en materia de regalías. Pero en condiciones normales, si no hay congelamientos y demás, el precio del crudo depende de su marcador, que es el Bren, el que se usa en Argentina, así como el precio del maíz, del aceite de soja, de la harina de soja, depende de los precios del mercado de Chicago y se ajustan por gastos de transacción, tanto fletes como gastos locales, impuestos y demás. Es muy difícil desacoplar. Esto es materia de una larga discusión, pero creo que para desacoplar los mercados deberíamos llevar adelante un programa de siembra local donde se anoten pequeños y medianos productores que quieran tener un precio sostén, pero hay que estudiarlo muy bien jurídicamente, cómo eso nos influye, porque si llevamos adelante esa política y nos va a afectar después con algunas medidas pararancelarias o arancelarias en los mercados de destino por violación de normas de OMC y demás, pueden ser muy perjudiciales. Es decir, el precio de los alimentos, en primer lugar, ¿cómo se puede subsidiar? Hay una herramienta muy rápida, es reduciendo el valor de IVA, a través de un reintegro, no al consumidor, lo podemos incluir inclusive a las cadenas, es decir, el reintegro sobre los alimentos, una canasta determinada, que el Estado le reintegre el IVA y lo baja directamente en la declaración jurada mensual. Podemos usar el reintegro en la tarjeta de débito o en una tarjeta tipo alimentar. Esa es la primera forma de subsidio, que se le da o del lado de la oferta o al consumidor. Pero no se puede desacoplar, porque en definitiva nadie va a vender un bien que tiene un valor a otro mucho más bajo, o va a tender a no venderlo. Entonces lleva a una reducción de oferta cualquier intervención de los mercados como se hace de manera intempestiva. Y por otro lado tenemos que tomar en cuenta cuánto influyen estos cambios. Decía en la charla que duplicar el valor de los biocombustibles en promedio, tomando la participación del biodiesel y bioetanol, duplicar el precio implica aumentar el índice de precios al consumidor del INDEC un 0,8%. Ahí está la relación. Son 8 puntos cada 100.000 puntos del índice. Esa es la relación. Entonces no tienen un impacto significativo. El problema es que los combustibles nos aumentan a todos los argentinos porque justamente aumenta por la variación del precio del crudo. Y hay otro dato. El gobierno lleva adelante una política cambiaria, el famoso crawling peg, y tenemos una devaluación del 3 al 4% mensual que se va acumulando a lo largo del año y tiene un impacto en los bienes transables, es decir, los bienes exportables, muy grande, y de esto el gobierno no dice nada. Pero es para un largo debate y podemos seguir. Es un lindo punto el que vos trajiste, Carlos, y estoy a tu disposición. Los datos los tiene Hugo, podemos seguir hablando. Tengo algunos números que trabajé hasta hace 2 meses atrás. Uno de los problemas del precio de los alimentos en Argentina no es justamente el nivel de precio de los alimentos, sino que se ha derrumbado el salario mínimo, ha caído a niveles alarmantes, y de esto tampoco se habla. Es decir, se habla que suben los precios de los alimentos, pero bueno, hay muchas cuestiones que están ligadas a la mala gestión del Estado. Es largo. Muchísimas gracias, totalmente claro. Muchísimas gracias. Lo veo a Ricardo de Alexandris levantando la mano. No sé si alguien más quiere comentar algo, pero Ricardo.
te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Realmente muy esclarecedora, excelente desde todo punto de vista la charla. Ahora, vinculado con el proyecto, que parece que inexorablemente va a ser aprobado. Una lectura rápida se denota que la Secretaría de Energía va a tener facultades de todo tipo ahí. Y además, desde la fijación de la forma de determinar los precios de los biocombustibles, pero para ahí el artículo que mencionaste, es el inciso G del artículo 3º, en una lectura muy rápida daría la impresión que para asegurar la provisión de insumos, la Secretaría puede inducir hasta suspender exportaciones en materia de granos. Parece ser, por lo menos como está redactado. La pregunta es, ¿qué pasa o cuáles son los criterios de manejo vinculados con la sanción de la ley? Porque no da la impresión que esto pueda ser judicializable de inmediato. Entonces, ¿qué están pensando en este aspecto? Bueno, Ricardo, en primer lugar, es increíble, es un honor para mí tenerte del otro lado, porque siempre he leído, muchos somos colegas, he leído bastante de tus aportes a las ciencias económicas, así que es un honor. Es por ser muy viejo eso. Ya, tenemos que ver cuánta es la diferencia real de edad y hacia dónde nos conduce la vida, así que mientras esté sano el cerebro es fundamental. Muchas gracias. Para mí, reitero, es un honor, Ricardo. Mirá, hay muchas empresas que están muy comprometidas. No solo por lo que viene, sino por lo que pasó. Y el problema es que la arbitrariedad no solo ha ocurrido con el gobierno actual, sino también con el anterior. Sí, sí. Lamentablemente, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, tenía una pésima visión de los biocombustibles. Lo positivo es que siempre lo dijo públicamente, fue muy valiente. Pero bueno, congeló en el segundo semestre del 2019, como lo había comentado, el precio de los biocombustibles. Exacto. Los refinadores de petróleo le congeló el precio del crudo, pero no el precio mayorista de venta, con lo cual en el MIS no los afectó, más allá de que sí afectó a la etapa de producción y a aquellos integrados, fundamentalmente la producción de crudo que usan para la refinación se vio muy afectada, no cabe duda. Pero los biocombustibles tenían que congelar el precio de la soja y el precio del maíz. Ya no el precio del aceite de soja, sino el precio de la soja y del maíz. Eso era imposible. Entonces, la economía de la industria vino muy golpeada y muchas empresas están resistiendo el cierre y hay otras que van en camino. Entonces, la última herramienta que queda es recurrir a la inconstitucionalidad de varias disposiciones de esta iniciativa, como la de reducción de las mezclas, que violan el principio de progresividad del Acuerdo de París, el artículo 4 de la Ley Nacional Ambiental 25675, por ejemplo, que es el principio de progresividad. Entonces es de esperar una reacción inmediata de algunos productores, y otros no van a hacer inmediatamente esas acciones, pero pueden venir atrás en función de cómo evolucione, porque da toda la impresión que la Secretaría de Energía no pidió esas atribuciones para que sean abstractas, está pensando en usarlas y por lo tanto se puede producir una reducción del corte de bioetanol de maíz del 6 al 3%, el otro 6 lo provee bioetanol de caña, y en el caso del biodiesel bajarlo al 3%, si hoy en la práctica es el 4%, ha puesto precios que son de quebranto y los productores pymes no logran producir porque si no tienen una pérdida enorme, además del esfuerzo de capital de trabajo. Y una incoherencia que los invito a todos a ver el texto. El gobierno habla de que esta ley va a favorecer a las pequeñas y medianas empresas. ¿Saben? El acrónimo PYME, ni la definición pequeñas y medianas empresas,
se incluyó en el texto que tuvo dictamen favorable días pasados. Antes estaba en los borradores, se lo sacó. Bueno, hay distintas hipótesis de por qué se lo sacó, pero el acrónimo PYME no figura en el texto de esta iniciativa. Esto es parte de la incoherencia y no sé cómo lo pueden comunicar. Se ve mucha impunidad, entre comillas, ¿no? No sé Te si, agradezco Ricardo, mucho. pude satisfacer al menos en parte tu pregunta o inquietud. Sí, sí, muchísimas gracias. A vos. Hugo Carasay. Bueno, vamos cerrando, Claudio, muy interesante toda tu exposición. No sé si quedan más preguntas, pero yo no. La Fundación, a todos los que disertan, les paga con un ejemplar de los 4 tomos de los discursos del presidente Frondizi. Mirá, Hugo, yo estoy muy agradecido, porque recibí ese obsequio y me lo trajeron a mi casa, así que es completo. No, pero yo quiero puntualizar esto. Lo que trataba de imaginarme yo es qué habría ocurrido en este momento si los destinos de la patria los dirigiera un Arturo Frondizi, con la colaboración de un Rogelio Frigerio Abuelo, que eran partidarios de impulsar la inversión e impulsar el desarrollo del país. Me los imagino tratando de impulsar todo lo que podemos hacer en las cadenas de valor. Es una reflexión que hacía para mí. Y de paso hago el aviso de que la Fundación ha editado con gran esfuerzo todos los discursos del presidente Frondizi, están en 4 tomos. Por supuesto, se entregan en la Fundación a cambio de una donación, pero es la paga que usamos nosotros para a los disertantes que, como vos, han tenido la gentileza de darnos su tiempo y su capacidad, es darles ese elemento. Y si te fijas en ese material, te sugiero la lectura de 3 cosas. El primer discurso de Frondizi de mayo de 1958. En mayo de 1958 el presidente Frondizi nos llama al reencuentro de los argentinos. Antes no se llamaba grieta, ahora tenemos un montón de grietas, pero la solución para el desarrollo es el reencuentro. Y después hay otro discurso muy importante, también en el año 58, sobre el final del año, donde habla de un plan de estabilización y desarrollo. En el sentido de que estabilización y desarrollo van juntos. La inflación nos percude la posibilidad de desarrollarnos, pero el desarrollo es la solución para la inflación. Bueno, les dejo la recomendación a los que no conocen la bibliografía desarrollista, que recalen un poco en los discursos del presidente Frondizi. Muchísimas gracias a todos, y a vos, Claudio, inmensas gracias por tu contribución. Siempre sigo personalmente tus informes periódicos sobre biocombustible. Gracias. No, para mí, Hugo, es un honor y poder encontrarme con profesionales tan destacados. La verdad que me siento muy cómodo y estoy a disposición. Tengo algunas tareas para el hogar, les prometí información a algunos de los participantes y no me olvido. Y estoy a disposición porque las preguntas enriquecen, el ida y vuelta nos posiciona mejor a todos. Y muchas gracias.